Muy buenas tardes. Para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 14 del mes de marzo del año 2021 y estaremos conversando con ustedes temas diversos, temas de interés para todos y para todas. Este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 del mediodía a través de Tele Radio América, Canal 45 y a través del Canal 12 de Claro. A través también de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, puedes estar permanentemente en comunicación con el programa Orientación Magisterial, igual que por la plataforma digital del propio canal Tele Radio América. Yo quiero comenzar compartiendo algunas informaciones y orientaciones a todos los compañeros y compañeras. Estamos reclamando del Ministerio de Educación la convocatoria de la Comisión Nacional de Concurso. Es tiempo ya de que el Ministerio de Educación se aboque a la realización del concurso para la selección de docente necesario que urge en el sistema educativo nacional. La reunión que se efectuó el jueves antes pasado con el ministro de Educación, uno de los puntos acordado es la convocatoria que debió haberse producido esta semana de la Comisión Nacional de Concurso. Para nosotros es un paso fundamental en tanto el concurso es la ruta que permite la selección de los maestros más calificados, pero también es una ruta que permite garantizar el derecho del profesional de la educación. Igual es la ruta para consolidar la carrera docente y en este campo sí el sistema educativo nacional hoy requiere de manera urgente la incorporación de 7, 10 o 12 mil docentes. Para nosotros la ruta adecuada es el concurso, no los contratos. Los contratos es la vía de vulnerar derechos, los contratos es la vía de la manipulación, los contratos es la vía del clientelismo y es posible a nuestro entender que pueda desarrollarse un concurso en un tiempo más o menos corto, tal y como se habló en la reunión que desarrollamos con el ministro de Educación. Por tanto, ratificamos nueva vez nuestro llamado al ministro de Educación a los fines de que se convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Concurso y se proceda a revisar la orden departamental que convoca el concurso y junto con eso el cronograma de realización del concurso de oposición. Es posible, decimos nosotros, llenar las plazas vacantes para docentes, que faltan mucho, dicho sea de paso, pero tiene que ser por la vía del concurso. Este lunes, mañana, se estará desarrollando la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional. Tiene múltiples puntos de agenda y, lógicamente, dentro de ello, con la actual coyuntura en este campo y en razón de la necesidad de mantener una orientación permanente hacia todos los maestros y las maestras, hacia la comunidad educativa del país, quiere la intervención con informaciones y orientaciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional, pero también por parte de todas las seccionales municipales que inciden en cada uno de los municipios del país. Sobre el particular, pues yo quiero saludar la iniciativa que han tomado seccionales en el sentido de reunirse, de analizar el momento específico en el que nos encontramos y junto con eso tomar la decisión de completar los levantamientos en torno a la situación que viven los centros educativos, en torno a las necesidades específicas que hay en cada una de las comunidades en donde se desenvuelven las seccionales, pero además darle seguimiento a nivel de veeduría al desenvolvimiento de la pandemia en los distintos municipios del país. Creo que es correcto también lo que están haciendo algunas seccionales de consultar a los demás actores
que inciden en el sistema educativo nacional. Es necesario consultar y hablar con los padres, es necesario convocar a los directores de cada una de las escuelas y dialogar con ellos en torno a la situación específica de las escuelas. Es necesario convocar a las organizaciones comunitarias y hacer los diálogos que nos permitan buscar un sentido de cuerpo de la comunidad en torno al momento en que nos encontramos y la respuesta que debe darse en el terreno de la educación en la República Dominicana. La unión de las comunidades hoy es sumamente importante para nuestro sindicato y nuevamente creo que tiene sentido que nosotros ratifiquemos la orientación que hemos trazado en razón de la propuesta que se está haciendo de la vuelta a clase presencial. La ADP ha planteado un conjunto de condiciones que deben darse en el sistema educativo nacional, pero también condiciones que deben darse en el manejo de la pandemia en cada una de las demarcaciones del país, y es en el marco del cumplimiento de ese conjunto de condiciones que permitan en algún momento un regreso seguro para la comunidad educativa, pero también para las familias en sentido general, como nosotros hemos abordado precisamente el tema de la presencialidad. Hace falta en ese campo, compañeras y compañeros, nosotros tener en cada momento suficiente información de cómo se van desenvolviendo los centros educativos, de cómo se va desenvolviendo la pandemia en cada una de las comunidades. Por tanto, vuelvo y digo, lo que están haciendo esas sesionales es correcto, es mucho más que correcto el que levantemos información, consultemos, dialoguemos con los distintos actores del sistema educativo y de las comunidades, que es la vía para nosotros unificar en un solo propósito a todos los que intervienen en la educación en las distintas comunidades. Yo quiero aprovechar para manifestar nuestro acuerdo con la declaración que recién dio el ministro de Educación en el sentido de suspender por este año las pruebas nacionales. Ciertamente el país no tiene condición para el desarrollo de pruebas nacionales, realmente, y en el fondo, y es bueno decirlo, la ADP hace mucho ha planteado la necesidad de la suspensión definitiva y replanteo de las pruebas nacionales. Hay que crear otro mecanismo que nos permita en cada momento poder valorar cómo va el sistema educativo nacional, cómo andan los procesos de aprendizaje y de formación integral, pero las pruebas nacionales, tal y como se han implementado en la República Dominicana, no se han constituido en un factor que aporte a la mejora de la calidad y, por tanto, evidentemente, para nosotros es necesario replantear el tema de las pruebas nacionales. Por tanto, creo que el anuncio que ha hecho el ministro de Educación de suspender o posponer las pruebas nacionales, nosotros la vemos con simpatía, nosotros la respaldamos íntegramente. Queremos aprovechar también el programa para expresar nuestra condolencia y nuestra solidaridad con la familia del profesor Alexis Herrera, de la comunidad de Juan Herrera. El profesor Alexis Herrera falleció recientemente, luego de días de estar enfrentando el coronavirus. Alexis murió afectado precisamente de COVID, un profesor joven, director de una escuela de esta importante comunidad de la provincia San Juan de la Maguana. Nuestra solidaridad con la familia, que en definitiva es también la solidaridad con los maestros y las maestras, compañeros que han compartido y que compartieron todos esos años de experiencia y de vivencia con el profesor Alexis Herrera. Quiero de igual manera pues expresar nuestro firme respaldo a la lucha que vienen desarrollando las mujeres por la incorporación de las 3 causales al Código Penal y lógicamente nuestro respaldo firme al desarrollo de las acciones, incluyendo el campamento que se ha venido desarrollando durante la semana frente al Palacio Presidencial. Hay un compromiso del presidente de la República
hay un compromiso de distintas fuerzas políticas y sociales con la incorporación de las 3 causales en el Código Penal, y es hora de que eso se exprese en el proceso de debate que se hace en el Congreso Nacional de este importante instrumento legislativo para el país. Las 3 causales forman parte de un derecho fundamental de las mujeres, que en definitiva es el mismo derecho a la vida lo que se está discutiendo en el tema de las 3 causales. Y quiero en esta primera parte del programa pues también llamar a todos los compañeros y compañeras a mantenerse participando de manera activa en las luchas que vienen desarrollando las comunidades de la provincia de Monte Plata en contra del establecimiento allí de la presa de Cola que quiere la Barrigón instalar en un área fundamental para la vida, para el agua, para el medio ambiente, un área de un ecosistema privilegiado, en un área que aporta una parte importante de las aguas que abastecen el río Peralvillo, el río Yamasá y otras áreas importantes para la producción y para la vida. Igual, en esa zona también nace un río tan importante como el río Sama, que toca el Gran Santo Domingo. Muchas de las comunidades del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional son de una u otra manera tocadas al río Sama. La instalación allí de una presa de Cola, que no es más que en un área en donde se estarán colocando desperdicio tóxico de gran peligro para la vida y para la salud, esta presa de Cola debe ser rechazada. Es necesario, por tanto, nuestro llamado nueva vez a que nuestras 5 sesionales municipales de la provincia de Monte Plata continúen activa, movilizándose, creando conciencia, creando compromiso en esta comunidad a los fines de detener el despropósito de la empresa Barrigón en esta comunidad. Igual las seccionales municipales del Gran Santo Domingo, por donde pasa el río Sama y el río Isabela, esta zona que también va a ser impactada por estas pretensiones malignas de la empresa Barrigón. Igual estas comunidades deben ser movilizadas alrededor del rechazo total a la intención de la Barrigón de establecer una presa de Cola y de expandir su explotación minera hacia la provincia de Monte Plata. Quiero igual alertar al Magisterio Nacional en torno al proceso de debate que ya se reinicia en el Congreso Nacional sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social. En este proceso de debate, ahí donde se está discutiendo la Ley de Seguridad Social, hay en juego intereses muy importantes del Magisterio de la República Dominicana. Está en juego, lógicamente, lo que tiene que ver con las conquistas importantes de pensiones y jubilaciones de los maestros. Están en juego las conquistas históricas que hemos tenido en materia de salud para los maestros y para las maestras. En este debate, por tanto, el Magisterio tiene que estar atento y activo. El Magisterio tiene que ir a defender sus derechos y los derechos de la ciudadanía. Hay de fondo, yo diría el elemento fundamental de fondo es, a nuestro entender, si permanecemos en este sistema de capitalización individual en donde los grandes favorecidos son los grupos financieros, o si avanzamos a establecer a nivel de universal un sistema de reparto solidario como lo tenemos los maestros, de manera que podamos garantizar en este campo realmente la posibilidad de tener pensiones dignas y poder avanzar en materia de servicios de salud y de seguridad social como lo merece la sociedad dominicana. Es lógico al nosotros llamar a este estado de alerta que debiéramos tener, nuestra también orientación a participar en este debate, a defender los derechos que tienen y que tenemos los maestros de preservar nuestra conquista, y vuelvo y digo, de ser parte de un gran movimiento social que debe articular a todos los trabajadores y trabajadoras en la defensa
de una verdadera seguridad social para todos y para todas, una seguridad social inclusiva, una seguridad social que garantice los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas en materia de pensiones, en materia de riesgos laborales y en materia de salud. Hay, vuelvo y digo, muchísimos aspectos que deben situarse en el debate alrededor del cual nosotros tenemos que participar. La cobertura universal que debe ser garantizada, la tasa de reemplazo que no es más que los montos de las pensiones con las que un trabajador se puede retirar después de 25 o 30 años de trabajo continuo. Como ustedes saben, en el sistema de capitalización individual que manejan las AFP, estos montos de las pensiones están previstos en no más de un 30% del salario, y esto no puede ser definitivamente. Los maestros hemos demostrado que es posible establecer un modelo de pensión capaz de garantizar beneficios reales a favor de los trabajadores. En nuestro caso, los docentes con 30 años de servicio se van con el 100% de su salario promedio de los últimos 12 meses. Este modelo del magisterio, que ha probado ser factible y además ser justo, este modelo del magisterio el que a nuestro entender debe ser implementado como modelo universal para todos los trabajadores de la República Dominicana. Este debe ser el centro de la lucha a desarrollar en este gran debate que está en marcha en el proceso de reforma a la Ley General de Seguridad Social, la Ley 8701. Quiero, lógicamente, en este marco, pues reclamar, demandar la devolución de más de 8.000 millones de pesos dominicanos que tiene retenido la Tesorería de la Seguridad Social y que tiene retenido las aseguradoras de fondos de pensiones privadas. Las AFP hace más de 10 años tienen retenido millones de los maestros de la República Dominicana, y es tiempo ya de que lo devuelvan. Es tiempo de que esos recursos que tienen nombre y apellido, que tienen sus dueños, sean simplemente devueltos a quienes les corresponde. Por tanto, nuestro reclamo frente a la Tesorería de la Seguridad Social, frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social, a los fines de que proceda a cumplir con lo establecido por la ley y sean transferidos todos los fondos que corresponden al Magisterio Nacional, vuelvo y digo, sean transferidos al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que es la instancia que debe administrar todos los fondos de pensiones, jubilaciones y plan de retiro de los maestros del país. Yo quiero, antes de entrar al segundo momento, compartir con ustedes un pequeño reportaje desarrollado por la periodista Gelisa de Jesús en torno al concurso y su importancia. Quiero, señor director, si es posible, vamos a pasar al reportaje sobre el concurso, que no es más que un intento de pasarle revista a lo que han sido conquistas históricas del magisterio y de la profesión docente en la República Dominicana. Veamos entonces el reportaje. Los maestros dominicanos son considerados mentores, tutores y guías. Fruto de muchas luchas junto a la Asociación Dominicana de Profesores, han logrado mejorar sus condiciones de vida y formación académica. Durante muchos años, ingresar como docente al sector público se realizaba de una manera diferente a lo que hoy conocemos. No existía el concurso de oposición, solo se procedía con el nombramiento, donde la gran mayoría ingresaba sin tener formación pedagógica para poder impartir docencia. En la Ley de Educación 66-97, en su capítulo 2 sobre el Estatuto Docente, establece garantizar la calidad de la educación mediante la selección, evaluación y promoción del personal docente, sobre la base de méritos y aptitudes, y ateniendo a los intereses de los educandos, los padres de familia y la comunidad. En la ley, en su artículo 135, denomina carrera docente al conjunto de disposiciones atenientes a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el nombramiento, estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinda a la educación los mejores recursos humanos. El reglamento del Estatuto del Docente, en su artículo 16, establece que el ingreso a la carrera docente
cualquiera que sea la clasificación, cargo y categoría, se efectuará mediante concursos de oposición de antecedentes profesionales, pruebas de oposición y entrevista personal que al efecto establezca el Ministerio de Educación. El concurso de oposición es el examen que deben aprobar todos los aspirantes a plazas del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es el proceso que se realiza a través de la evaluación de aptitudes, experiencias, competencias básicas y condiciones de personalidad a los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente. Para la realización de cada concurso se debe emitir una orden departamental que suscribe el ministro de Educación, en el cual se reglamenta el concurso de oposición para seleccionar las vacantes en sus diferentes modalidades y ciclos, para poder cubrir con las necesidades del personal docente de los centros educativos, donde son creadas comisiones de las cuales la ADP siempre ha sido parte. El primer concurso de oposición docente se realizó en el año 2004 y continuó hasta 2016. Durante los años 2005 y 2011 no fueron llevados a cabo. Luego, para el 2018 es donde vuelven a ser implementados. En esta ocasión, fueron seleccionados los directores regionales y distritales de educación. Más adelante, para el 2019, estuvo dirigido a profesionales de la educación y de la psicología, seleccionados para cubrir vacantes en los centros educativos públicos a nivel nacional. Cabe destacar que en todas las ediciones hubo denuncias de prácticas dudosas y reclamos. La Asociación Dominicana de Profesores tiene como propósito colocar en el centro del accionar del sindicato el derecho del pueblo dominicano a una buena educación pública, por encima de las apetencias partidarias, gubernamentales, de funcionarios, grupos y personas con intereses lucrativos. Es por esto que he estado presente en los procesos y desarrollo de cada concurso de oposición docente. La ADP ha apostado al concurso como garantía de la carrera docente. En cuanto a los contratos, considera desvalorizan al docente. Sin embargo, en las zonas lejanas y de difícil acceso, en donde los bancos elegibles de los profesionales que pasaron concurso de oposición es nulo o prácticamente nulo, entiende se hace necesario proceder con la contratación. Para este mes de marzo, las autoridades de educación, tras la insistencia de la ADP, se han comprometido a desarrollar en un periodo breve el concurso nacional de oposición docente para completar la tanda de profesores necesarios para el próximo año escolar 2021-2022. Poder los maestros y maestras dominicanos ser seleccionados a través de concurso, donde son evaluados sus conocimientos y actitudes, ha sido uno de los grandes avances para el Magisterio Nacional. En ese sentido, el gremio sindical ha manifestado apoyo y colaboración constante para la implementación y desarrollo del proceso, y de manera vigilante a los resultados para que los profesionales de la educación sean seleccionados mediante un proceso transparente, justo y democrático. Para Orientación Magisterial, Elisa de Jesús. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Continuando con el programa Orientación Magisterial, yo creo que hoy tenemos uno de los espacios, vamos a decirlo así, importante en esta coyuntura en que nosotros nos encontramos. Yo creo que el mundo ha dado un giro brusco y que ya de hecho ya venía acumulando toda una tendencia a la necesidad de la incorporación permanente de la tecnología en todos los procesos, incluyendo en el campo educativo nacional. Hoy está con nosotros Jonathan Liriano. Jonathan Liriano es periodista, un joven periodista que creo que ha hecho un esfuerzo de capacitación muy importante y ha hecho toda una experiencia vinculada
a lo que es el manejo de las redes, la tecnología, el mundo digital, y creo que quizás este sea uno de los grandes desafíos que tiene el maestro de la República Dominicana hoy, cómo es que va a avanzar en el manejo de la tecnología para el proceso educativo, pero también el manejo de la tecnología en la cotidianidad social, Jonathan, de esas cosas que nosotros queremos hablar y aprovechar tu experiencia en ese campo para compartir con el magisterio un poco la tecnología, las redes digitales, como instrumento de educación, de comunicación y de información. En tu experiencia, ¿cómo tú lo visualizas? Primero, gracias por la invitación a este espacio y gracias a los maestros en sentido general por darme la oportunidad de compartir sobre este tema tan importante. Mire, progresivamente, en la última década, el mundo se ha abocado hacia la digitalización de las informaciones y del consumo de información. Pero en el ámbito digital, las plataformas digitales ya no solamente son un medio informativo, son tecnologías de la información, como se le llamaban. Han pasado a ser espacios de socialización. La gente se enamora, trabaja en el mundo digital, hace relaciones personales, le da seguimiento a sus hijos, se recrea, tiene un altísimo componente de entretenimiento y tenemos entonces una gran industria que se ha desarrollado y que tiene una competencia permanente en el mundo y en cada localidad por la atención de las personas. Entonces el mundo digital es como un campo de batalla, donde cada quien está compitiendo por ver cómo captura la atención del otro. Hay grandes empresas multinacionales y locales también que invierten grandes sumas de dinero para capturar la atención de la gente y entonces se utilizan los elementos más atractivos y que vayan también al sentido de recreación, de placer, de generación de placer. Se crea una serie de técnicas, mecanismos para incentivar al consumo de ciertos contenidos. Entonces eso hace más desafiante el escenario digital para cualquier sector que quiera alcanzar la atención de la gente. Todo esto se ha incrementado con la pandemia. Antes de la pandemia, República Dominicana estaba entre los países de América Latina y el Caribe con mayores niveles de acceso a las tecnologías de la información, pero esto se ha acelerado aquí en todo el mundo por estar restringida la socialización personal. Entonces se ha sustituido y también la mediación, el intercambio comercial, las conferencias por internet del Zoom y otras plataformas y las charlas también han sido el medio principal para poder seguir relacionándonos a todos los niveles. Entonces tenemos que las plataformas digitales, que ya no son de información sino de convivencia, ya ocupan la principalía de todo lo que es flujo de información y de sociabilización en nuestro país. Entonces, esto representa un gran desafío para el sector educativo, desde mi punto de vista, como usted decía al principio. Entonces, estamos ya en la obligación de adaptarnos a esta plataforma, porque ya la gente está en el mundo digital. La gente no entra al mundo digital para informarse, eso es parte. La gente convive, existe en el mundo digital, hace negocio, se relaciona personalmente y ahora entonces también se está educando en el mundo digital y por eso creo que el sector magisterial de República Dominicana tiene el desafío de adaptarse a este cambio que venía siendo gradual, pero que se ha acelerado en varios meses, en 6, 7 meses, a un punto de que ya el mundo y el país ni se parece a lo que era hace menos de un año. Ha habido un cambio totalmente radical en ese sentido y lo que nos toca a todos y todas es adaptarnos a esa realidad para poder sobrevivir. Jonathan, hay muchas preocupaciones. Bueno, la experiencia que se ha vivido en el país de comunicación, de educación por la vía virtual y por la vía distancia, hay preocupación en torno a cómo hay muchos factores que distraen la atención, incluso dentro de los mismos medios de comunicación y de redes, que impactan de alguna manera, de manera negativa, el proceso de aprendizaje. ¿Cómo abordar ese tipo de cosas? Sí, ustedes tienen acceso a muchos especialistas en este tema del alcance que tiene la comunicación digital. Ya hay varios estudios que dicen que es limitada, que no es lo mismo que la presencialidad, especialmente en el nivel preuniversitario, porque en el mundo digital, y lo hemos visto ahora con la pandemia,
hay muchos distractores difíciles de controlar, especialmente por padres, familiares, tíos que no tienen ni siquiera, apenas saben usar las redes y no tienen capacidad ni siquiera para controlar el consumo que tienen los hijos. Los hijos saben más de las plataformas tecnológicas que los propios padres. Esa es la realidad, porque están diseñados estos medios digitales para ser abordados de manera intuitiva, y los hijos, los jovencitos, los niños y adolescentes aprenden rápido a este proceso, entonces le llevan mucha ventaja a los padres. Entonces, regular y garantizar que el hijo o la hija se concentren en una actividad docente es muy difícil para los padres, porque además de que están ocupados en otras cosas de la casa o del trabajo, no tienen las habilidades, no tienen la capacidad. Y en el mundo digital, distracciones son los que más hay, porque como les dije, hay una batalla permanente por cada gran plataforma por captar la atención del usuario. Entonces, ese muchacho que se conecta en la computadora, si está abierta, por ejemplo, su buscador de internet, mientras está por la plataforma digital en la clase, en el Zoom u otra plataforma, al mismo tiempo tiene la ventana al alcance de un clic de entrar a un mundo de distractores, videojuegos, videos de entretenimiento, música, conversación con los amigos, todo eso. Y eso siempre es más atractivo, o muchas veces más atractivo que la formación, por más que tú agregues un valor pedagógico interesante, de color, divertido. En las empresas que se dedican al entretenimiento le invierten cientos de millones a sus contenidos justamente para ganar la competencia por la atención. Entonces eso es un gran desafío con lo que estamos compitiendo. Para esta coyuntura creo que se hizo un ejercicio interesante para no dejar en blanco todo este espacio y que los jóvenes y niños tengan acceso a algún nivel de interacción y de conocimiento formal. Y lo entiendo como un avance en esta etapa y como un buen piloto, pero sin duda vamos a tener que volver a los niveles de la presencialidad, donde la interacción está más organizada, mejor dirigida por los maestros que conocen diferentes ámbitos de la pedagogía, que no solamente la emisión de información, la emisión de contenido, sino la socialización, el seguimiento a cada caso, a cada personalidad. Entonces, creo que vamos a pasar, cuando pase todo esto que está pasando, a volver a la presencialidad, y tendremos que inventarnos a partir de esta experiencia, a ver cuáles son los mecanismos que vamos a crear para tener un mayor control y una dirección pedagógica de la parte que se quede en la virtualidad, porque sin duda habrá parte del contenido en lo adelante que va a ser desde la virtualidad, o por lo menos parte de los procesos. Sí, no hay duda que yo creo que viene un cambio sustancial en el sistema educativo de todo el mundo, incluyendo en el de aquí, en donde una interacción de virtualidad y presencialidad. Nosotros desde un comienzo la ADP planteó la idea de un modelo más híbrido, en donde distintas modalidades intercambien y se acoplen en el propósito de lograr avance en materia de aprendizaje. Ahora, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. ¿Cómo le va a tocar, cómo tú aprecias deben los maestros abordar y centrarse en las redes, y cuáles son las principales redes en que debieran estar procurando utilizarla como instrumento de trabajo cotidiano? Mire, las plataformas pedagógicas tienen sus dinámicas, se elaboran con alto nivel de profesionalidad. Hay diversas, las universidades habían avanzado muchísimo en el mundo entero, aquí también, en la parte de la educación a distancia, y también de los procedimientos, de la inscripción, de subir notas, de las calificaciones, de presentar tareas. Eso ya estaba avanzado en las plataformas digitales de nuestro país a nivel universitario. Imagino que ahora se está acelerando, se ha acelerado muchísimo más. Entonces, ya en el nivel preuniversitario, creo que vamos a continuar con las plataformas contratadas para la comunicación digital en un ambiente controlado. Yo creo que esas van a seguir siendo las principales plataformas. Ahora, en el caso de las redes que usted me pregunta de manera específica, creo que pueden servir como espacio para compartir contenidos específicos,
para socializar informaciones, interacciones, pero no creo que sean las que vayan a jugar el mayor rol en la educación, sino las plataformas especializadas de educación, porque las redes son un ámbito muy competitivo a nivel de entretenimiento. Sí creo que el sector educativo debe tener presencia, los maestros, con sus contenidos, especialmente en la parte de la orientación, en las redes donde está la mayoría de los jóvenes, que son, por ejemplo, el Instagram, es la red con mayor presencia de jóvenes aquí en el mundo entero. Es una red de imagen, ahí se presentan fotos y gráficos, y es una red mucho de la imagen personal, pero el maestro debe estar donde están los estudiantes de alguna manera. Entonces es una buena red para compartir contenidos, videos educativos, formativos. Facebook todavía se mantiene como la red social más grande de República Dominicana, pero está cada vez es mayor el nivel de edad de los usuarios que usan Facebook, pero sigue siendo una red para la interacción. Yo creo que esas son las dos redes que son más amigables para la difusión y que tienen mayor también factibilidad para la difusión de contenidos pedagógicos. Pero creo que el trabajo del docente su mayor peso va a estar en las plataformas especializadas que se creen en los próximos años. Se ha planteado la idea de los recursos digitales como una extensión del aula, que habrá de acoplarse a ese trabajo cotidiano. Incluso se ha comenzado de alguna manera a cuestionar la idea de la validez de la jornada extendida, así como horario de trabajo continuo presencial de aula, y que pudiera en algún momento articularse todo este trabajo del uso de la tecnología como el componente de extender, digamos, el trabajo. Otros contenidos. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, creo que ya el presente y el futuro inmediato es de una combinación de la presencialidad con la virtualidad, y con los contenidos especializados para hacer en casa o a distancia. Creo que eso es lo que se va a quedar, por lo que vemos, porque ya la tecnología está ahí, hemos accedido a la tecnología, se ha acelerado la construcción de esa tecnología y tiene algunos niveles de eficiencia. Creo que hay contenidos que sin duda, videos, charlas, material científico, se puede compartir por la vía digital sin necesariamente tener que asumirse en la presencialidad, y ya dejar para la presencialidad los espacios de diálogo, de interacción, de intercambio, de exposición de los estudiantes. Entonces creo que para fines de ese tipo, creo que pasaremos a nivel híbrido, dejando el espacio para las actividades que son netamente requieren la presencialidad. Claro. Y el intercambio. Yo entonces, digamos, de las preocupaciones que uno tiene es cómo las redes se convierte también en un factor de desinformación. Y yo diría también un factor de manipulación. De muchos factores. De hecho, nosotros, digamos, lo estamos viviendo en el mundo sindical, así como una inmensa cantidad de informaciones no valederas circulan y permanentemente inciden en el desenvolvimiento del sindicato por un lado, pero en sentido general de la educación. Sí, cada medio tiene sus particularidades. Entonces el crecimiento, las redes se han convertido, como le decía al principio, en espacios de socialización y también en espacios de información. Y en esa competencia tan feroz por la atención de la gente, las redes también han ido mutando a la simplificación de sus formatos y su mensaje para ponérsela más fácil a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el entretenimiento, personas sin formación, se convierten en medios informativos, pero sin prepararse para eso, sin brindar una función social. Y ahora mismo la información de mejor calidad, mejor elaborada, con el mayor nivel de razonamiento, tiene igual o menor alcance o importancia que una que se emite por un canal oficioso o no fidedigno. Entonces hay una competencia permanente por la atención, y se abre mucho la posibilidad de que cualquiera pueda colocar un mensaje o una mentira y hacer daño y manipular, tergiversar, y ese es un gran desafío que tenemos que ver cómo se va a resolver, el tema de las mentiras, las manipulaciones y la importancia que la gente le da a cualquier contenido que le llegue.
Si alguien te dice, lo vi en las redes, ya no te dice en qué medio, si fue en tal medio o tal comunicador o tal institución, lo dan como, mucha gente lo da como bueno y válido. Y se limitan, y eso está estudiado también, la gente consume básicamente el titular. Antes, en los periódicos de formato impreso, se ponía la primera información, el primer párrafo y el segundo, el lead, le llamaban, y el título. A sabiendas de que la gente no leía el periódico completo, para que si dejaba de leer el completo, por lo menos se quedara con la información básica en el lead, en el primer párrafo. Ahora el desafío que tenemos que en las redes, la gente lee el titular y si acaso una línea, o lee el titular y la foto, y lo da como válido. Entonces tú estás compitiendo con eso, con tiros muy sencillos de información, donde llevan la ventaja aquellos que buscan generar emociones, el sensacionalismo, generar algún tipo de sentimiento favorable o desfavorable. Entonces, es difícil la competencia de la honestidad, de la claridad, de la información con ese tipo de cosas, porque hay una inclinación de la gente a lo sentimental y a lo rápido. Y es un gran desafío que todavía en el mundo entero se está discutiendo cómo que lo vamos a resolver. ¿Tú tienes alguna idea que pueda compartirla con los maestros y con los compañeros, sobre todo de las distintas seccionales, que cada día tienen que bregar exactamente con eso, con informaciones que no son la correcta, que circulan incluso en las propias redes, WhatsApp y demás que tienen las distintas seccionales? Sí. ¿Algunas recomendaciones? Sí, no, los maestros constituyen quizás el sector laboral de nuestro país mejor organizado, los que están mejor organizados, y tienen en esa condición una ventaja. Yo creo que los maestros tienen mucha facilidad para crear sus propios canales en cada zona, a nivel nacional como lo tienen también, darle mayor formalidad a los medios digitales que tienen, en la página de Facebook que tienen, el medio que tienen en Instagram, darle el mayor nivel de formalidad, prestarle el mayor rigor posible a cada publicación y también crear, articular, garantizar que la mayor cantidad de maestros y relacionados con el servicio de la docencia estén conectados en los mismos canales de difusión de WhatsApp, en las mismas redes sociales. Garantizar que por lo menos su círculo duro del magisterio esté bien articulado en canales y en redes, de modo que cuando tengan emisiones de un contenido, tengan capacidad de instalarlo de manera formal. Pero para eso tienen que tener un canal bien claramente identificado en la regional o en la provincia y definir cuáles son sus voceros para que la gente identifique claramente cuáles son los voceros, preparar contenido con frecuencia, comunicarse con frecuencia con la gente para que tengan vida sus canales y crear redes internas, además de los maestros, de colaboradores, hijos, sobrinos, estudiantes, que estén en una misma lista de difusión, una misma red también de correos electrónicos, una misma enlazado a la misma plataforma de Facebook, para que cuando tengan mensajes oficiales corran y fluyan con mayor facilidad y dándose respaldo mutuo. Aunque seamos de una corriente, de un sector diferente, debemos en el mundo digital estar articulados en objetivos comunes de comunicación. Hay también preocupación, Jonathan, por los niveles de control social que puede implicar, ¿verdad? La intervención tecnológica en el campo de la sociedad y lógicamente en el campo de la educación. Sí, lo es, como la tecnología, la gente ve que es gratis, el acceso a las redes sociales, pero no es gratis. Ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube dan nada gratis. Todo eso lo cobran con la atención de la gente, porque venden publicidad a través de eso, venden datos, y eso es un gran negocio, por eso son empresas que generan miles de millones de dólares al año, porque sacan mucho beneficio. También por eso tiene la capacidad de colocar tendencias, darle dirección a la búsqueda y la atención de la gente, colocar temas, orientar a la gente a un tipo de consumo de información, colocar un modelo de visión de la sociedad, un modelo de visión de lo que debe ser la educación. Tienen ese poder los medios digitales en el mundo. Entonces las empresas y los sectores económicos que tienen mayor cantidad de recursos pueden comprar más todas esas facilidades que da el mundo digital para tú
posicionarte y colocar tus contenidos como los prioritarios y los legitimados en el mundo digital. Entonces, esto es una gran batalla en la que estamos viviendo en la humanidad, especialmente de los sectores sociales, trabajadores, organizados, que apenas estamos comenzando a comprender cómo funciona, pero es un negocio muy, muy grande. Y la gente que tiene dinero y que quiere incidir en sectores como la educación, tiene muchas facilidades para controlarlo, porque es un negocio que se mueve con dinero. La red evidentemente son instrumentos, yo diría, muy eficientes de manipulación, Jonathan. Claro. Sí. Fíjese cómo en Estados Unidos las últimas 2 elecciones presidenciales han sido transversalizadas por el problema de las redes sociales. Como tú tenías empresas que tienen la capacidad de dirigirte los contenidos a un tipo de población, generar cierto tipo de sentimiento y colocar como una gran verdad en el cerebro de millones de personas una gran mentira, con facilidad, con muchísima facilidad. Para eso se prestan las redes, ese negocio, porque el negocio ve valores y se lo imponen, pero el negocio lo que ve es dinero. Entonces, tienen un gran poder de manipulación las redes sociales, y se está usando y se usa en el día a día. En la política se usa muchísimo, imagino que se usa también en la construcción de política pública y en la imposición de política pública. No puedo decir porque no me he sentado a analizar el caso, pero aquí ha habido en los últimos años, así desde el análisis que yo hago por la observación de la conversación pública o la agenda pública nacional, aquí el sector empresarial ha avanzado muchísimo en la estigmatización del sector sindical del docente, la estigmatización primero. Y segundo, en la promoción de una visión de la educación que coloca al ser humano y su objetivo, su función en la vida, como un ente que nace para darle respuesta a las necesidades de la empresa, no como un ser libre, independiente, que debe construirse y puede construirse según su propio criterio, sino como alguien que nace, crece y debe estar vinculada a su fin de vida a darle respuesta a las necesidades del sector productivo empresarial. Entonces, esa visión de la educación se coloca con mucho dinero, con entidades supuestamente de la sociedad civil, pero que son brazos de los intereses empresariales que se están metiendo en la educación. Eso mismo, con toda facilidad, pueden meterse en las redes sociales con bajo presupuesto. Y los maestros pueden padecerlo sin darse cuenta. Esto de la estigmatización, me gustaría que tú lo explicaras un poquitito mejor. ¿Cómo que se produce ese tema de estigmatizar al mundo sindical? Sí, aquí históricamente los representantes de los sectores empresariales y la política que tiene como interés llegar al poder por cualquier medio y que no representa ningún sector de la sociedad como en otros países, que los partidos se definen ideológicamente y sectorialmente sin problema, utilizan la estigmatización de los sectores sindicales y trabajadores y tratan de desprestigiarlo a través de los medios de comunicación. Entonces, aumentan, exageran el impacto o la posición del sector de una huelga, de un llamado a paro, si se para la docencia porque no hay papel de baño, ni butacas, ni agua en una escuela, y los maestros mandan a parar la docencia, entonces los maestros están atentando contra la educación de los niños. No están exigiendo condiciones para la educación, sino atentando contra la educación de los niños. Entonces, quien hace esos titulares, quien promueve esos titulares y quien condena y pone al maestro como responsable de la deficiencia del sistema, está adrede fijando una posición para estigmatizar al docente mediáticamente y entonces también estigmatizar los reclamos del magisterio y lo que está señalando el magisterio como deficiencias del sistema, que luego vendrían a ser resueltas por propuestas del sector privado. Y eso es lo que vemos en la conversación pública. Por eso el magisterio, siempre lo digo, tiene una situación muy delicada. Y esto lo digo ahora con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Es uno de los pocos sectores organizados de trabajadores del país que le quedan a la República Dominicana. Es uno de los pocos sectores que pueden velar por los servicios públicos de calidad y por un servicio público de calidad. Si perdemos el carácter público, universal de la educación y permitimos que sigan entrando los intereses privados a controlar la educación preuniversitaria, vamos a acelerar el proceso de desmonte
de la organización social de República Dominicana para darle paso a la hegemonía del dinero por encima de todo y de cualquier servicio público. Entonces yo creo que en el magisterio quedan una de las pocas islas de resistencia que hay en República Dominicana al avance del neoliberalismo y el control de los ricos de toda la sociedad. Tú sabes que a nosotros nos pasa, hasta con cierta frecuencia, Jonathan, aquí para conversarlo con este gran público de docentes y de la sociedad que nos acompañan. A nosotros nos pasa que a veces ocurren hechos, ¿verdad? Y el sindicato fija una posición. Por ejemplo, ahora mismo el sindicato ha fijado una posición respecto al tema del regreso a la presencialidad. ¿Qué es lo que el sindicato ha dicho? Para volver a la presencialidad tienen que crearse un conjunto de condiciones que sean garantía de que la escuela no se convierta en un factor de incremento del contagio, que daña al mismo maestro, daña a los estudiantes y daña a la familia. Pero también, dice el ADP, se necesita crear condición para que la vuelta a la presencialidad permita una articulación de la experiencia que ya lleva en materia educativa con un nuevo paso que se está dando, lógicamente, y pueda a partir de ahí la escuela constituirse en un factor de avance en materia de mejora de los aprendizajes. Este elemento, así como lo está planteando la ADP, que está bastante claro, hay un esfuerzo destinado en materia de comunicación a distorsionarlo, a plantearlo como que el sindicato no quiere, ¿te entiendes? Cuando no es así. Sí, pero es muy común. Sí. Es el mismo recurso de los últimos años, que la ADP fija una posición y entonces la se tergiversa y se pone a la ADP como contraria a los intereses de la educación. Claro. Eso es muy común. Si usted se fija, lo que acabamos de hablar está muy vinculado a la misma práctica que se repite. Claro. Y creo que le hace mucho daño a la sociedad. Por eso yo digo que la ADP tiene que cuidarse en su posicionamiento, tiene que ser muy certera en su comunicación, porque algo que está presentado de manera con buenas intenciones puede ser manipulado. Y siempre recomiendo que incluso antes de los intereses propios del magisterio, que aunque estén en la lista particulares, sean los últimos que se comuniquen, que son legítimos, pero que sean los últimos que se comuniquen porque estamos luchando contra adversarios o contra sectores que, lo digo desde la educación, contra sectores que tratan de restarle valor al carácter público de la educación y a esta propuesta fuera de los estamentos públicos, a esta propuesta de defensa de la educación pública. Entonces, eso se da con mucha frecuencia, veo que se dio ahora en esta situación y creo que el ministerio tiene una buena intención, pero creo que ha habido una mala comunicación, una mala interpretación de lo que está diciendo la ADP, porque si hay un actor que tiene que estar integrado y con el que debe haber consenso para volver a la presencialidad, lógico es que es el sector docente, porque es el que está y el que dirige la puesta en práctica de la presencialidad. Entonces, es una situación muy delicada porque el gobierno no quiere fallar en este tema de la vuelta a la presencialidad, pero creo que hay que prestarle mayor atención a la ADP en ese sentido porque es un actor protagónico en esta vuelta a la presencialidad. Pero, como le decía, hay que tener mucho cuidado porque ni siquiera es una diferencia con el gobierno, son sectores del sector privado que quieren restarle importancia y legitimidad al sector docente, que tiene que estar siempre con los ojos bien abiertos para que sus pronunciamientos no sean malinterpretados. Pero hay que insistir en la razón. Claro, hay que insistir. Bueno, nada, Jonathan, el tiempo se nos ha concluido, Jonathan, increíble. En la televisión es corto el tiempo. Es corto, y sobre todo cuando son cosas interesantes. Sí. Que usted puede estar seguro, en este momento debe haber cientos de maestros pendientes a este nivel de reflexión que nosotros estamos haciendo. Agradecerte que nos haya acompañado en este día, igual agradecerle a todos los maestros y maestras que igual todos los domingos están con nosotros. El próximo domingo estaremos en una nueva versión de orientación magisterial. Pasen todos muy buenas tardes.